cuando nosotros hablamos ministerio en base a lo bíblico, manifiesta lo que es la relación del hombre en cuanto al servicio a Dios. Esto es algo que choca un poquito porque muchas veces la gente entiende que el ministro debe de ser una persona a la que le sirvan. Sin embargo, el ministro es un servidor de Dios. No es lo que uno entienda, eso es lo que el Padre quiere revelar a la vida de alguien, al corazón de cada uno de nosotros. Cuando leemos la Biblia, hay cosas que nosotros le entendemos a nuestra forma, a nuestra manera, o la llevamos a nuestra actualidad, donde la Biblia fue escrita en un contexto. Hay una diferencia entre, por ejemplo, el don de ciencia y el don y el ministerio profético. No es que el Dios te trae la revelación para que tú estés chismoseando de lo que está pasando con la vida de Félix. Y yo puedo consultar a un profeta acerca de algo específico. Bueno, que yo quiero saber si yo me voy a ganar ese millón de pesos que yo ando buscando. Si Dios entiende que tú tienes la capacidad, Él te lo va a mostrar, te lo va a revelar. Si no, luego más adelante te va a ir mostrando. Ahora todo el mundo tiene un podcast hablando de cosas de Dios. El evangelista puede estar dentro de cualquier segmento porque, por ejemplo, están los adoradores. Pero hay adoradores que son evangelistas, que es algo que se llama multiforme gracia de Dios. Y dependiendo de la forma en la que tú seas y las ideas que el Señor te revele, Él te puede utilizar. Hola, bienvenidos, bienvenidas a Tu Impulso Espiritual, en donde crecemos a través de nuestra conexión con el Creador. Y pues, señores, estamos en un espacio diferente, en un lugar diferente y no estoy sola. Aquí estoy acompañada de dos hombres de Dios, dos grandes hombres de Dios. Tenemos a Jefferson Ricard y a Félix, así que bienvenidos para ellos. ¿Cómo se sienten, chicos? ¿Qué tal? Sumamente excelente, gracias a Dios, y damos la gracia por el privilegio y oportunidad de estar aquí en este precioso espacio. Es muy bonito, por cierto, el proyecto y nada, para servirles. La gloria es de Dios y feliz contento de poder ser parte y que tú nos hayas entendido la invitación de compartir contigo la palabra de Dios acá. La gloria es de Dios, como siempre decimos aquí. Bueno, chicos, el tema de hoy se trata de los ministerios y la verdad es que me gustaría que pudiéramos compartir un poco acerca de este tema, pero comenzando desde lo básico, ¿qué son los ministerios? Porque también hay muchas personas que nos escuchan que quizás no conocen mucho acerca del tema y yo creo que sería bueno que comenzáramos por ahí. Interesantísimo el tema del ministerio, porque cuando nosotros hablamos de ministerio en base a lo bíblico, manifiesta lo que es la relación del hombre en cuanto al servicio a Dios. Entonces, esto es algo que choca un poquito porque muchas veces la gente entiende que el ministro debe de ser una persona a la que le sirvan. Sin embargo, el ministro es un servidor de Dios. O sea, una persona que demanda de su tiempo para el servicio de la obra del Señor. Y esto es algo que verdaderamente mucha gente no tiene bien definido, porque a la hora de decir el ministro fulano de tal, el ministro fulano de tal, entienden que esa persona lo que demanda, por supuesto, demanda honra y demanda respeto, pero se debe de entender que un ministro no viene para que le sirvan, sino para servir a los demás y para servir en la obra del ministerio. Vaya. Asimismo, como la palabra dice que Jesús vino al mundo no para ser servido, sino para servir. Fue nuestro mayor ejemplo de ministerio, de ministro del Señor. Es una persona que se encarga del servicio, de poder ayudar, de poder guiar, de poder dar una mano amiga, una mano ayuda para el beneficio de la obra del Señor. Wow, y entonces al final de cuentas, los ministerios se basan en servir, o sea, en el servicio, en cómo nosotros como cristianos podemos servir a Dios. Pero sí he escuchado que existen varios ministerios, o sea, que no solamente somos ministros de quizás un ministerio, sino que hay varios ministerios. No sé si ustedes pudieran como compartirnos un poco acerca de esa parte. Claro, realmente, vámonos a la Biblia, que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí podemos ver los 5 ministerios que existen.
para nosotros mostrarnos con esa actitud de servicio. Vemos el de profeta, evangelista, pastor, maestro Apóstol. y apóstol. Vemos los 5 ministerios que Jesús le entrega a la iglesia para el servicio y beneficio de la obra de Cristo, para que así nosotros podamos llegar a esa estatura de la plenitud del varón perfecto. Vaya, y pudieran dar una breve descripción de cada uno, ¿no? Como para... En el caso del apóstol. El apóstol ya representa el trabajo que desempeñaba Pablo. El apóstol ya es una persona encargada de fundar, constituir iglesias y estar a cargo de ellas. Ya es como quien dice algo mayor al pastorado. Ya, por ejemplo, el pastorado es aquel que guía un rebaño en específico, pero entonces el apóstol guía rebaños de distintos pastores. Él es el que orienta a los pastores y les da la instrucción correcta para saber cómo pueden caminar de la manera correcta, qué cosas deben de mejorar. Es una mayor responsabilidad. Sí, eso puedo escuchar. Verdadera realmente de lo que es el tener cuidado del rebaño del Señor. Vaya, entonces ya vemos que está el pastor, está el apóstol que ya guía varias iglesias, o más bien se encarga de dirigir la fundación de varias. Los profetas, que... Profeta o vidente, como se le diría, son las personas a las que el Señor utiliza para traer el mensaje. Hay una diferencia entre, por ejemplo, el don de ciencia y el don y el ministerio profético. El don de ciencia es la manifestación, la revelación del pasado y el presente de la vida. El Señor trae esa revelación para la edificación, por supuesto. No es que el Dios te trae la revelación para que tú estés chismoseando de lo que está pasando con la vida de Félix. Evidentemente, porque hay mucha gente que cree que el don se puede utilizar para beneficio propio. Sin embargo, es una responsabilidad que demanda realmente cierto cuidado. Porque imagínate que el Señor te tenga la confianza de revelarte algo de una persona que no es para que tú como tal abuses de eso, no es para que tú riegues esa información, sino para que tú ores por esa persona o la ayudes o la direcciones para eso. Ese es el don de ciencia, el que trabaja el pasado y el presente. Pero el ministerio de la profecía y el don profético entonces empieza a hablar en cuanto a las cosas del futuro, lo que Dios hará en el mañana, lo que ya Dios estableció para la guianza y la dirección de la iglesia. Como cuando vemos también que hay revelaciones de profetas en la Biblia que reciben como revelación de algo que ha de venir. Por ejemplo, cuando venía Jesús, que muchos recibieron revelación de que él iba a venir a Sí, y de hecho la palabra dice que no hará nada Dios sin antes avisarle a sus hijos los profetas. O sea que todo lo que Dios hace, primero trae una manifestación profética para traer esa confirmación. ¿Y yo puedo consultar a un profeta acerca de algo específico? Bueno, que yo quiero saber si yo me voy a ganar ese millón de pesos que yo ando buscando. Ya yo sé que es lo que Ciara quiere preguntar al profeta. Dios mío. Pero bueno, eso depende también de si el Señor entiende que tú estás capacitada para tener esa revelación. Porque muchas veces hay gente que todavía no está al nivel de lo que Dios quiere hacer con ellos. Mentalmente, claro, ya Dios lo constituyó. Pero, por ejemplo, hay personas a las cuales Dios le entregó un liderazgo sobrenatural y todavía tienen muchas cosas que trabajar en su vida. Y si se lo dice en el momento, le dicen, no, tú lo que eres pastor o tú eres pastora. Imagínate, una gente tímida, una gente con miedo escénico, con un sinnúmero de cosas. En el momento, ¿qué va a hacer? Se va a asustar y lo que probablemente puede hacer incluso es hasta apartarse. Porque todavía no tiene... quizás la madurez necesaria para poder recibir eso. Entonces, si Dios entiende que tú tienes la capacidad, Él te lo va a mostrar, te lo va a revelar. Si no, luego más adelante te va a ir mostrando. Porque Dios siempre tiene planes mucho mayores para nosotros y eso es muy chocante para el ser humano. Wow, sí, no, me imagino que una persona al enterarse de una responsabilidad así en un momento quizás crítico de su vida o en un momento no idóneo, puede hacerlo verdaderamente. Tomar una actitud incorrecta. Por eso es que dice la palabra que los tiempos de Dios son perfectos, verdaderamente. Y en cuanto al ministerio del maestro, Félix, no sé si tú nos puedes como... El maestro es aquella persona que se encarga de enseñar, de hacer esos estudios específicos en la Biblia para que el pueblo, que es la iglesia, pueda interpretar bien lo que es la información de Cristo. Esa persona que se encarga de enseñar, de instruir, una persona direccionada específicamente para que el pueblo de Cristo entienda bien las cosas que dice la palabra. Me gustaría que tú especificaras algo, Félix, porque cuando hablamos de enseñar,
hay mucha gente que tiene la idea de que simplemente por encender una cámara, prender un teléfono, tiene la capacidad de enseñar algo, cuando la palabra dice que aquel que dirige no puede ser un neófito en la palabra. Y me gustaría que tú hablaras un poquito de eso, porque hay muchas corrientes diversas y todo. Entonces, el que Ahora está todo en el las mundo redes tiene sociales, un podcast sí, hablando de cosas de Dios y eso no está mal. O sea, que se promueva exacto, este conocimiento es algo muy, muy invaluable. Pero también vemos que cualquier persona a veces no, se pone y a con- hablar de las cosas de y Dios. con el fundamento bíblico, porque Eso muchas como veces que- se lee un versículo por arriba y tú entiendes que porque tú leíste ese versículo por arriba y tú te diste un entendimiento de lo que tú creías que eso era, ya tú estás enseñando de eso sin tener el conocimiento, y cuando viene a ver tú estás haciendo que todo el que ve esa información se desvíe de lo que es lo correcto y Totalmente. tome actitudes y situaciones y tome decisiones en base a lo que tú le enseñaste, que no era para nada lo que realmente quería decir la palabra, Totalmente. porque era un neófito en eso. Entonces ese tema del Es maestro bien muy importante que como el ministerio del maestro entendamos que lo más importante de esto es el fundamento dentro de lo que nosotros estudiamos. Y no es dentro, como decía Jefferson, no es lo que uno entienda. Eso es lo que el Padre quiere revelar a la vida de alguien, al corazón de cada uno de nosotros. Porque cuando leemos la Biblia, hay cosas que nosotros le entendemos a nuestra forma, a nuestra manera, o la llevamos a nuestra actualidad, donde la Biblia fue escrita en un contexto. Y es bien importante que el maestro sea una persona con fundamento y que se fundamente bien en la palabra de Dios y que le pida al Padre la revelación de lo que el Espíritu Santo de Dios quiere transmitir en la vida de una persona. Amén. Y de hecho yo creo que también es uno de los ministerios con mayor responsabilidad porque se encarga de enseñar, de instruir, de guiar. Entonces como que, aunque todos son importantes, si se fijan, todos los ministerios tienen un grado de importancia bastante elemental, según nos comparte la palabra, pero el maestro yo puedo ver que sí, que tiene una gran responsabilidad al enseñar e instruir a los demás. ¿Se me queda alguno por consultar? Evangelista. El evangelista. Ay, bueno, excelente. Yo creo que, no sé si me pudiera compartir. El acerca evangelista arrastra a las multitudes. Es una persona al cual el Señor le da el dominio de la palabra para traer reconciliación con el mundo, o sea, reconciliación del mundo a Cristo. Y nosotros nos damos cuenta cuando una persona carga un ministerio evangelístico, cuando de momento lleva un mensaje al lugar y ustedes como la multitud corren a aceptar al Señor. Esa persona es un evangelista o un evangelista. El evangelista puede estar dentro de cualquier segmento porque, por ejemplo, están los adoradores, pero hay adoradores que son evangelistas. Hay adoradores que donde adoran y cantan, luego hacen el llamado y te ves la multitud de que están arrepintiéndose al Señor. O sea, el ministerio evangelístico está derivado a muchas áreas porque hay algo que se llama multiforme gracia de Dios. Y dependiendo de la forma en la que tú seas y las ideas que el Señor te revele, Él te puede utilizar en base al ministerio evangelístico. Y es uno de los ministerios que yo creo más bonitos, más atacados también, porque no hay algo que sea más atacado que cuando tú le estás arrebatando almas a las tinieblas. Y los evangelistas son muy atacados realmente, pero es uno de los ministerios más bonitos de verdad, el hecho que el Señor le dé el privilegio a una persona de poder alcanzar al que está perdido. Wow. De verdad que estoy muy impresionada con cada cualidad que conlleva cada ministerio. Si ustedes quieren seguir conociendo acerca de los diferentes ministerios que existen dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, sigan escuchando, pero en el próximo episodio de Tu Impulso Espiritual, en donde crecemos a través de nuestra conexión con el Creador. Así que no se pierdan la segunda parte. Y mediante el diálogo con el Señor, mediante la revelación del Espíritu Santo de Dios, nos pudimos dar cuenta que, ¿puedo decirlo aquí? Sí, o sea, ¿de cuál es tu ministerio? Sí, puedo.